Sus señorías, vamos a dar inicio a la sesión y de conformidad a la citación corresponde elegir presidente. ¿Hay alguna propuesta? Sí. Propongo al presidente de la Comisión de Minería del Senado, el senador Elizalde. Muy bien. Sus señorías. Señor Vidal. Diputada. Sí, ya, muy bien. Bueno, esta sesión ha sido convocada, esta comisión mixta ha sido convocada para resolver un punto bien específico del proyecto que regula el cierre de faenas de instalaciones mineras. En particular, lo referido, sí, página 7, a la redacción que, de acuerdo a la Comisión de Minería del Senado, no está lo suficientemente explícita respecto de a quién correspondía el incumplimiento para efectos de que se aplicara el seguro, y que el incumplimiento, como por la redacción que había introducido la Cámara de Diputados, podía entenderse que era del servicio, y en rigor el incumplimiento es de la empresa. Y el Ejecutivo ha hecho llegar una propuesta. Antes de leer la propuesta, yo le voy a ofrecer la palabra a la senadora Proboste. Muchas gracias, presidente. Habíamos pedido a la Comisión de Mercados Financieros también que nos pudiese dar una opinión respecto de esta iniciativa, porque efectivamente la Comisión debe resolver el impasse sobre la propuesta de reemplazar las boletas de garantía por pólizas de garantía emitidas por compañías de seguros nacionales, y al respecto sería bueno consultar algo que nosotros no tomamos en consideración en ninguna de las comisiones, y los informes así lo señalan, y por lo tanto creo que sería importante la opinión técnica de la Comisión de Mercados Financieros, toda vez que estamos generando a través de este proyecto de ley un nuevo instrumento, que es lo que propone este proyecto de ley, y porque especialmente nos interesa información de la Comisión de Mercados Financieros sobre la reacción que tendrá el mercado de seguros, los posibles costos para las empresas, entre otras materias que creo que es importante conocer antes de que resolvamos bien sobre esta materia. Eso, presidente. Senador, ministro, ex senador. No hay problema. Presidente, solo una aclaración, no es un reemplazo, es solamente una nueva fórmula de garantizar, de tal manera de que las empresas tengan una nueva fórmula que no signifique tener esta cantidad de recursos paralizados como es el caso de la boleta de garantía. Le damos la palabra entonces a la Comisión de Mercado Financiero. Sí, como que le bajo el... Daniel García, adelante, don Daniel. ¿Se escucha bien por su intermedio, presidente? Nosotros, como Comisión para el Mercado Financiero, tenemos bajo la tutela la supervisión de las compañías de seguro, dentro de las cuales está la categoría de empresas de compañías de seguro de garantía y crédito, que son las entidades facultadas para ofrecer el producto de un seguro de garantía de fiel cumplimiento de un contrato, como es la especie que se está planteando acá, para que sea considerada dentro de los elementos que garantice el adecuado cierre de faenas mineras en el largo plazo. Nosotros, además, la ley, cuando se estableció la ley que incorporó el cierre de faenas mineras, encargó la responsabilidad de calificar la idoneidad y suficiencia de esos instrumentos a la Comisión, en ese momento Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero. Por lo tanto, nosotros desde que partió la ley hemos hecho esa calificación de idoneidad y suficiencia en un procedimiento conjunto con Senagiomin, procedimiento que incluso ha llevado a que hagamos normativa conjunta y un procedimiento que establece cómo funcionamos. En ese contexto, se nos ha planteado en reiteradas oportunidades, tanto por parte del gremio minero, particularmente por la Sociedad Nacional de Minería y otros, la necesidad de ir buscando instrumentos que puedan ser competitivos con la boleta de garantía bancaria, que tiene algunos costos importantes para el sector, entendemos nosotros. Y en ese contexto surge la necesidad
de buscar elementos que puedan ser equivalentes o similares y la opción de contar con pólizas de garantía de fiel cumplimiento. Cuando empezó el trámite de esta discusión o del trámite de esta iniciativa, nosotros como comisión fuimos requeridos para dar nuestra opinión respecto de qué características debiera tener este instrumento para cumplir con las condiciones que se fijaron para garantizar el fiel cumplimiento. Y nosotros dimos esas consideraciones que entendemos quedaron reflejadas en la discusión y en el proyecto que salió de la Cámara de Diputados, de la redacción que uno puede ver. Que básicamente es que el punto para nosotros importante era que quedara claro cuáles eran las características que tiene una póliza de cumplimiento a primer requerimiento. Y el primer requerimiento es bien importante porque en el pasado, como yo lo planteé hace algunas semanas atrás cuando fui convocado a la Cámara de Diputados, hubo algunas diferencias de interpretación de las compañías de seguro respecto a las características de las pólizas de primer requerimiento. En concreto, algunas compañías pusieron algunas dificultades para el pago de esas pólizas, entendiendo distintos tipos de primer requerimiento. Por lo mismo, la Comisión para el Mercado Financiero, en ese momento la Superintendencia de Valores y Seguros, hace un par de años atrás, emitió un oficio circular donde dio la interpretación exacta de cómo debía entenderse una póliza primer requerimiento para que pudiera ser un instrumento válido, no solo en este caso, si es que se avanza en esta materia legal, sino que también para el Ministerio de Obras Públicas o para cualquier servicio público que utilizara estos instrumentos como garantía. Y el concepto general, específico, el concepto más concreto que daba esa condición es que el primer requerimiento es que en el momento que la entidad que es tomadora de este seguro dejara de cumplir la obligación, en este caso un contrato, un cumplimiento o el cierre de una faena minera, como en este caso la minera, se activaba la póliza y la compañía no podía exigir más que condiciones muy formales de las características del contrato para pagar. Vale decir, no incorporaba un proceso de liquidación previo para poder hacer efectivo el pago. Entendemos que esa redacción quedó bien recogida acá. Ministro pedido, ¿se usa la palabra, ministro? Creo que es correcto eso, lo que plantea el intendente, y es por una razón, es porque aquí la determinación si la empresa ha cumplido o no le corresponde a un servicio público que es el Nagiomín. Y entonces no corresponde que un liquidador o un tercero intervenga, sino que es el Nagiomín el que dice esta empresa no ha cumplido o ha cumplido en una parte. Gracias, presidente. Sí, Intendente. Para complementar, efectivamente, las pólizas de este tipo funcionan de la manera tal de que en el momento que la empresa incumple la obligación, se activa el seguro, quien es el beneficiario, en este caso es el Nagiomín, activa el seguro y la compañía sin más debe pagar lo comprometido. Posteriormente la compañía puede replicar si es que pagó en exceso. Eso es una condición esencial de cualquier contrato de seguro. Pero eso ya es un acto posterior y que dirime finalmente el Código de Comercio establece las condiciones de cómo se dirimen esas diferencias. Pero lo concreto es que la compañía tiene que responder en caso de que el tomador del seguro incumpla sus obligaciones. Así funcionan las pólizas de garantía, presidente. Senadora Proboste. Presidente, una consulta al intendente de la Comisión de Mercado Financiero, porque llama la atención, tal como el ministro señaló al comienzo, no es un reemplazo, sino es una posibilidad. Y obviamente se señala que es una muy buena posibilidad porque el tener los dineros, ya sea en efectivo en una boleta de garantía o a través de un crédito, inmoviliza o recursos o copa las líneas financieras. Por lo tanto, uno podría esperar en que la migración sea importante de aquellos que vayan desde la boleta de garantía hasta este nuevo instrumento. Entonces, en ese sentido, y dado que usted es un conocedor desde sus orígenes, tal como lo ha señalado,
¿por qué no pensar en un proceso de transición respecto de aquellas empresas que están a puertas de cerrar? Porque me imagino yo, la póliza no tiene el mismo valor respecto a que están ya en un periodo muy breve de iniciar su proceso de cierre de aquellos que están iniciando. Son pólizas distintas. ¿Por qué no pensar, dado que usted dijo que estaban desde un origen en un proceso de transición? Eso como primera pregunta. Y como segunda consulta, el Código de Comercio regula, por ejemplo, si el tomador de la boleta, el tomador del seguro, no cancela el compromiso. ¿Qué pasa? Porque el proyecto de ley no se hace cargo de eso. Le damos la palabra al intendente. Sí. Respecto de lo primero, entiendo que ya ahí a lo mejor el Ministerio puede profundizar, pero entiendo que la propuesta es que incorporen las pólizas en la categoría de A1, que es la categoría más, digamos, es la que más necesidad tenían de incorporar las mineras para poder liberar efectivamente sus compromisos con la banca. Y eso independiente de la etapa de maduración que tenga el proyecto. De hecho, a medida que va acercándose la vigencia o la cercanía del proceso de cierre, se va incorporando los instrumentos que son más líquidos. Por lo tanto, darle el carácter o considerar que esta boleta de garantía, digamos, póliza de garantía, es un instrumento equivalente a una boleta, le da esa característica. Por lo tanto, entendería, y ahí a lo mejor no soy la persona más idónea para contestar esto, pero entendería que cumple ese objetivo. El incorporar la póliza a primer requerimiento como un instrumento de categoría A1 le permitiría a las compañías que están en cualquiera de las etapas y que le corresponda ahora integrar en esa categoría su garantía, poder cumplir con ese objetivo, senadora. Eso es lo que entendería, pero nosotros estamos en la categoría de calificar la idoneidad y suficiencia y hablar de las características de la póliza, no de los efectos en el caso de las compañías, me refiero a las mineras. Por eso no soy la persona más idónea para contestar esa pregunta. Respecto de lo segundo, las pólizas de garantía consideran que tiene una particularidad respecto de cualquier otra póliza de seguro. El tomador puede ser distinto del beneficiario. En este caso, el tomador es la entidad minera y el beneficiario es el Nagiomín. Por lo tanto, en cualquier caso que incumpla el tomador, se activa la póliza en beneficio, en este caso es el Nagiomín, que es el beneficiario de la póliza. Así funcionan las pólizas de garantía. Y en este caso también se va a tener que dar la condición de que son pólizas que están normadas por el Código de Comercio, como usted menciona, y establece esas características. Presidente, yo encuentro que la preocupación de la senadora es válida, la gradualidad es buena, pero en este caso ineficaz. ¿Por qué? Porque lo que puede ocurrir es que una empresa que no está ni cerca de tener que hacer su cierre de faena, o sea, puede estar en la mitad del periodo, hagamos cuenta, 15, 20 años va a durar, está en la mitad, está en 7 años, y quiebra. El problema que tenemos es que en la práctica quien se hace cargo de ese problema es el Estado. Y pongo 2 ejemplos. Lo que está ocurriendo hoy día en la cuarta región con Dayton es que es una empresa que quiebra, presidente, que no tenía cerca su cierre de faena, pero que quiebra, y resulta que hoy día estamos en el intríngulo de que si el síndico de quiebra se le ocurre, como en algún minuto estuvo a punto de ocurrir, y voy a pedir que ahonden el tema al director nacional de San Nagiomín, se le ocurre suspender el pago de la cuenta de la energía, que es ni más ni menos de 100 millones de pesos mensuales. Las bombas que están rebombeando los líquidos que están ahí se van a ir a contaminar las aguas de la cuenca. Entonces,
este es un tema delicado porque cuando hay alguien que es responsable y en este caso tiene que responder al seguro, van a estar esos recursos para poder hacer el cierre de faena respectivo. Si estos recursos no están, va a tener que hacerse cargo el Estado. Y nosotros creemos que estos casos no los podemos repetir, porque no hay una, hay varias faenas, presidente, y por eso es la urgencia de que podamos tener esta opción. Hay varias faenas que, estando funcionando hoy día, no tienen asegurado su cierre de faena. Y aquí nos podemos encontrar con sorpresas que, no de pocos recursos, que el Estado va a tener que suplirla, ¿no? El diputado Isacort. Gracias, presidente. Yo, encontrando muy interesante todo el punto que se estaba discutiendo, yo creo que estamos entrando en el fondo del proyecto y no corresponde que la comisión mixta vea eso. La comisión mixta está citada para ver la diferencia entre dos corporaciones, entre el Senado y la Cámara de Diputados. Yo le pediría al presidente que nos pudiéramos abocar a eso para poder votar a la brevedad posible. Gracias, presidente. Vamos a proceder a dar lectura a la propuesta del Ejecutivo. Ustedes tienen en sus carpetas la propuesta, que es el punto de divergencia, así que, ¿sí? Yo quisiera pedirle a la Secretaría que leyera primero la divergencia y después la propuesta para que haya algunos diputados y senadores que no estuvieran. Pero sobre la divergencia tengo una duda antes de la votación para el intendente de la Comisión de Mercado Financiero. O sea, si no se paga la póliza, ¿se activa de inmediato? Eso es lo que deduzco de sus palabras. Si no se cumple la obligación o si no se paga la póliza. Si no se cumple la obligación. Si no se cumple, si no se cumple la obligación, vale decir, si no se cumple la obligación, la póliza de garantía incorpora la activación de la póliza propiamente tal y el beneficiario en este caso correspondería al Senagiomin o como operan, porque estas pólizas operan en el mercado, en otros rubros. La condición, naturalmente, es que se pague la póliza. Eso es que se entere, digamos, y yo entendería que eso se entera en el momento que corresponde. Que no está así, no está explicitado así en el proyecto. ¿Puede dar un ejemplo? Sí. Con su venia, presidente, quería comentar acá un ejemplo de un caso grave que tenemos en la minera El Toqui, una mina que está en la región de Aysén. Es una mina que hoy día está en proceso de liquidación, va a salir a un remate y tiene que pagar del orden, en garantías, tendría que enterarle al servicio hoy día del orden de $4 millones, $3.800.000, algo así. Y el valor de la mina no lo tenemos claro todavía porque no se ha hecho la oferta, pero evidentemente disminuye cualquier posibilidad, cualquier interés hoy día de un empresario, de un inversionista de entrar, y lo primero que tiene que hacer es de entregarle al fisco casi $4 millones y la mina debe costar, puedo arriesgarme, puedo equivocarme, pero no creo que cueste mucho más, puede costar 5, 6, esos son los valores que se han conversado, puede ser que haya otros valores, pero básicamente es casi lo mismo. En la minera Dayton, que comentaba el ministro, nos pasó exactamente lo mismo. El valor que tiene que pagar el empresario que ingrese son del orden de 10.000 millones de pesos, son 8 millones de dólares aproximadamente. Y el valor de la mina que se dijo cuando comenzó la liquidación era de ese mismo valor. O sea, hoy día la mina, quien ingrese va a pagar el doble, ¿no es cierto? Tendría que pagarle 10.000 al fisco y otros 10.000 al liquidador, lo cual ha significado que después de 1 año y medio aproximadamente de liquidación no tengamos ningún oferente serio. Y hemos tenido que seguir en el remate de la mina y lo que no es legalidad, ¿no es cierto? Si vamos a la venta por piezas y partes de la mina, podemos perder, ¿no es cierto? Y podemos ocasionarle daño. Le va a costar a la mina en el día de mañana, ¿no es cierto?, volverse a levantar, volver a mantener el nivel de producción, de empleos que mantenía. Son dos casos reales que tenemos hoy día. Pero eso más bien pensando en el comprador, más que... Claro, pero si yo tuviera hoy día un sistema, yo estoy planteando un caso práctico de cómo afecta hoy día a la industria de la mediana minería el tener que tener boletas de garantía. Ese es mi punto. Y claro, exactamente. Vamos a proceder a dar lectura por parte del secretario de la propuesta del gobierno. La controversia se planteó respecto a la letra A, página 7, sus señorías del comparado, en el último párrafo que se agrega. Voy a leer primero donde no había controversia para que se entienda todo. Asimismo, podrán otorgarse pólizas de garantía a primer requerimiento emitidas por compañías de seguros nacionales.
En este caso, la indemnización deberá ser pagada al servicio a su mera solicitud, de conformidad con lo señalado en el artículo 44 dentro del plazo que establece la póliza, caso en el cual la aseguradora no podrá exigir que el requerimiento contenga mayor información que la identificación de la póliza, del asegurado y del monto reclamado. El asegurador no podrá oponer excepción alguna para condicionar, diferir o incumplir el pago de la indemnización. El párrafo que a continuación voy a leer es donde se suscitó la controversia. Voy a leer en primer lugar la proposición de la Cámara tal como venía en la propuesta. El asegurador deberá indemnizar al servicio la totalidad de los costos de las medidas y actividades que dejó de cumplir, de acuerdo a la resolución que el servicio dictó de conformidad con el artículo 44 hasta el monto asegurado que contemple el plan de cierre. ¿Cuál era el problema que se planteaba? Que con este texto se podía entender que el asegurador respondía por hechos propios y no por hechos de la compañía minera. Por tal razón, el Ejecutivo, entendiendo esta formulación que se le requirió aquí en la comisión, viene a proponer el siguiente texto. El asegurador deberá indemnizar al servicio la totalidad de los costos de las medidas y actividades que dejó de cumplir la empresa minera, de acuerdo a la resolución que el servicio dictó de conformidad con el artículo 44 hasta el monto asegurado que contemple el plan de cierre. Bueno, efectivamente, la observación que se hizo aquí en la Comisión de Minería es que el sujeto de la oración era el asegurador. Y como hablaba de incumplimiento, pareciera que el asegurador dejaba de cumplir. Y después hacía referencia al servicio. Entonces, con esa redacción podría ser, en primer caso, el asegurador o el servicio. Y no era ninguno de los dos, sino que era la empresa. Por eso se agregan 3 palabras. La empresa minera. Voy a someter a votación la indicación del Ejecutivo. ¿Ah? ¿Sí? ¿O habría unanimidad para aprobarlo? ¿Va a ser economía procesal? ¿Sí? Ya. Con la abstención de la senadora Proboste. Eso salva la controversia, la verdad, presidente. Sí. Eso salva la controversia en el texto que propuso la Cámara, pero nosotros seguíamos pensando que la propuesta del Senado era mejor, era mucho más clara. Agregaríamos las 3 palabras. ¿Habría acuerdo 9-1 en la votación? O sea, 9 votos a favor, 1 abstención. Aprobado. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta y le damos el mejor de los deseos en el viaje que tiene el senador. Por eso.